El presente video fue realizado por las alumnas Manuela Berenice Quesada Villalpando, Dali Romero de los Santos, Alicia Cardosa Rocha y el compañero Jesús Misael Castañeda Mota de la carrera de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Durango, Unidad Rodeo. Se hablará sobre la productividad, qué es la productividad, su finalidad, plan para incrementar la productividad, qué recursos encontraremos en ella y algunos otros aspectos. Iniciaremos conociendo qué es productividad. La productividad se encarga de medir y calcular el total de bienes y servicios que han sido producidos por cada factor utilizado durante un periodo determinado. Es importante conocer su finalidad. La finalidad de productividad es medir la eficiencia productiva por cada factor o recurso usado, dando por hecho que la eficiencia es conseguir el mayor rendimiento posible usando una cantidad mínima de recursos. ¿Cómo se puede conocer el índice de crecimiento de una organización? Recomendamos atender los siguientes puntos. Como primer punto tenemos la investigación de la situación actual de la organización. Debemos conocer el funcionamiento de la empresa para determinar aquellas situaciones en las cuales se puede enfocar para aplicar la mejora productiva y aumentar la eficiencia de la empresa. Luego tenemos la identificación de las áreas de oportunidad de la empresa. Es fundamental identificar aquellas áreas de manera específica y ver los procesos más detallados en los cuales se puede aplicar alguna metodología de mejora productiva. Luego tenemos el punto de planteamiento de objetivos. Una vez que fueron localizadas las áreas que se van a trabajar, se plantean los objetivos con base en el enfoque productivo y al equipo de trabajo. Estos objetivos deben de ser alcanzables y lograr las metas que se propone en este mismo punto. Enseguida tenemos la fijación de plazos. Como sabemos, todo proyecto es indispensable realizar un estimado de tiempos y en medida de lo posible realizar una gráfica de Gantt en la cual se planteen todas las actividades a desarrollar en el proyecto, con la finalidad de realizar cada actividad en tiempo y forma. Enseguida tenemos el punto de involucrar al equipo. El equipo es parte primordial de la aplicación de la productividad en cualquier organización. La buena participación y el involucramiento por parte del personal es vital para el éxito del proyecto. Enseguida tenemos evaluar la eficiencia productiva y las capacidades que se tengan con base en los indicadores planteados. Aquí se determina la medición de la productividad según el enfoque financiero, de procesos o de mano de obra. Como siguiente punto tenemos implementar cambios y mejoras. Llevar a cabo la implementación de las distintas técnicas de mejoramiento, ya sea de modelo cualitativo, cuantitativo o financiero. Enseguida tenemos revisar la mejora alcanzada. Se hace un estudio nuevamente de la situación actual de la compañía por medio de la medición de los indicadores planteados al principio del plan, de manera que tengan los indicadores de inicio con los indicadores ya con los cambios realizados. De esta manera se podrían comprobar y ver la mejora que se tuvo con la aplicación de la productividad. Luego tenemos que controlar la mejora. Estar en constante supervisión y estudio del funcionamiento y comportamiento de los procesos de las distintas áreas de la organización. Es importante tener constantes mediciones de los indicadores que la compañía haya realizado según sus necesidades y compararlos continuamente con las mediciones que se vayan obteniendo de manera que si surge algún cambio se haga implementaciones al momento. Es importante conocer cómo incrementar la productividad, por lo tanto aquí se muestra un plan para esto. El mejoramiento debe ser visto como un proceso continuo. Primero tenemos definir. Dentro de definir se debe diseñar el plan, consolidación del liderazgo y responsabilidad de la máxima autoridad, depuración del catálogo de procesos. Enseguida tenemos ejecutar. Aquí se debe seleccionar y priorización de procesos según criterios de impacto importante y desempeño, implementación de procesos obligatorios, medición de procesos y definición de indicadores. Luego tenemos verificar. Aquí entra en análisis de procesos del GPR, dimensiones de perfiles y cargos y autoridades internas. Por último tenemos ejecutar, ejecución y cierre de planes de acción correctivo y preventivo, mejoramiento y control de procesos.
Cabe mencionar que dentro de la productividad se encuentran algunos recursos, los cuales son recursos humanos. Es el conjunto de empleados y colaboradores que elaboran en una empresa con el propósito de coordinar, planear y organizar el equipo de trabajadores que conforman una empresa. Enseguida tenemos los recursos de materiales, son los bienes tangibles o concretos que dispone una empresa o organización con el fin de cumplir y lograr sus objetivos. Enseguida están los recursos técnicos, son aquellos que sirven como una herramienta e instrumento auxiliar en la coordinación de otros recursos, pueden ser sistemas de producción, de ventas, de finanzas, administrativos. Enseguida tenemos los recursos de transformación, son aquellos que manipulan para elaborar otros recursos. Los recursos de transformación intervienen de forma directa como la maquinaria, herramientas y equipo. Luego tenemos los recursos de utilización, son aquellos que son procesados por los recursos de transformación como la materia prima y que sirven como apoyo para las actividades de la empresa como el combustible, elementos de aseo, papelería. Por último tenemos los recursos financieros, son elementos propios y ajenos de carácter monetario que la empresa requiere para el logro de la empresa. De igual manera, tenemos los factores que influyen en la productividad. Se pueden clasificar en factores externos y factores internos. Primero tenemos los factores externos, que influyen en la regulación del gobierno, competencia y demanda. Está fuera del control de la empresa. Estos factores pueden afectar tanto el volumen de salida como la distribución de las entradas. Como primer factor tenemos reglamentación del gobierno. La legislación obrera y las leyes proteccionistas y la reglamentación fiscal inciden directamente o indirectamente sobre la productividad. Luego tenemos la competencia, situación en la cual los agentes economistas tienen la libertad de ofrecer bienes y servicios en el mercado, de elegir a quién comprar o adquirir estos bienes y servicios. Luego tenemos el factor de la demanda, se define como una cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos en los diferentes precios del mercado por un consumidor o por el conjunto de consumidores. Luego tenemos la disponibilidad de materiales o materias primas. Esta se presencia cuando se incide si los insumos utilizados en el proceso productivo están disponibles en los momentos y en las cantidades deseadas. Enseguida tenemos el factor de mano de obra no calificada. La mano de obra no calificada es parte más barata y menos técnica de la fuerza laboral que conforma una gran parte del mercado de trabajo de una economía. Enseguida tenemos el factor de mano de obra calificada. La mano de obra calificada es la parte de los trabajadores en una economía que tiene habilidades específicas y técnicas de la industria, relación con los negocios y la producción de bienes. Y por último tenemos el factor de infraestructura existente. Es el conjunto de elementos o servicios que están considerados como necesarios para que una organización pueda funcionar o bien para que una actividad se desarrolle eficientemente. Luego tenemos los factores internos. El primer factor tenemos calidad. Se basa en que una baja calidad conduce a una productividad pobre. La prevención de errores y el hacer las cosas bien desde la primera vez son dos de los estimulantes más poderosos tanto para la calidad como para la productividad. Luego tenemos proceso. Influye el flujo del proceso, automatización, equipo, selección del tipo de proceso. Luego tenemos el factor de fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es tal vez la más importante de estos. Está asociada a un gran número de subfactores: selección, ubicación, capacitación, diseño del trabajo, supervisión, estructura organizacional, objetivos y sindicato. Luego tenemos el factor de capacidad e inventarios. La capacidad en exceso es frecuencia, un factor que contribuye a reducir la productividad. La capacidad casi nunca puede ajustarse a la demanda, pero la planeación cuidadosa de la capacidad puede reducir tanto capacidad en exceso como la capacidad insuficiente. El inventario puede ser un implemento o una ayuda para la productividad de una empresa. Y por último tenemos los 7 desperdicios. Aquí es donde entra la sobreproducción, transporte, tiempo de espera, sobreprocesamiento o procesos inapropiados, exceso de inventarios, defectos, movimientos innecesarios y talento humano. Enseguida, es importante conocer por qué se debe de medir la productividad. Se requiere de un indicador relativo
de la efectividad con la que una organización ha venido consumiendo los recursos en el proceso de cumplimiento de los recursos deseados. Índice de productividad. Un índice de productividad es el cociente entre la producción de un proceso y el costo o consumo de dicho proceso. Si la producción crece para un mismo nivel de consumo, el índice de productividad crece, indicando que la empresa es más productiva, es decir, administrar mejor sus recursos para producir más con la misma cantidad de recursos. Enseguida tenemos el índice de productividad. La Organización de Cooperación Económica de Europa define la productividad como el coeficiente que obtiene al dividir la producción por uno de los factores de la producción, es decir, como se muestra en la imagen. Productividad es igual a producción entre factores de la producción por 100. El índice de productividad es un recurso común de control para los gerentes de línea, jefes de producción, en general para los ingenieros industriales, los cuales tienen la consigna en área de aumentar la productividad de índices de productividad, que es igual a la venta entre los recursos unitarios. Luego tenemos el índice de productividad de mano de obra, que es igual al precio de venta unitario por el nivel de producción entre costo unitario de mano de obra por número de horas empleadas. Luego tenemos el índice de productividad de materia prima, que es igual al precio de venta unitario por el nivel de producción entre costo total de materia prima. Luego tenemos el índice de productividad total, que es el precio de venta unitario por el nivel de producción entre costo de mano de obra más costo total de materia prima más depreciación más gastos. Y por último tenemos el porciento de variación de la productividad respecto al periodo anterior, que es el índice de productividad total periodo N menos el índice de productividad total del periodo N, entre el índice de productividad total del periodo N menos 1. Tipos de medición de productividad. Existen diferentes formas de medir la productividad que, aunque sean diferentes unas de otras, deben dárseles uso dentro de la empresa y aprender a emplearlas de forma óptima. Como primer tipo tenemos productividad laboral. Se le conoce también por el nombre de productividad por hora trabajada, que se define a su vez como la disminución o aumento de rendimiento para elaboración del producto en función del tiempo de trabajo para el producto final. Enseguida tenemos productividad parcial. Los factores que influyen en esta categoría son las cantidades producidas con el uso de un solo tipo de insumo. Enseguida tenemos la productividad de factor total. En este tipo de productividad se tiene en cuenta la cantidad de producción, pero a diferencia de la anterior, para esta se utilizan diferentes medios para realizar dicha labor. Luego tenemos la productividad marginal. También se le conoce como producto marginal de insumo y se trata del producto adicional que puede ser fabricado debido a la unidad adicional de un insumo, mientras que en el resto de los insumos permanecen concentrados en una misma labor. Por último tenemos la productividad total. Esta permite conocer cuál ha sido la productividad a escala total en la industria de cada uno de los insumos, así como también la cantidad que ha sido producida. A través del conteo total se puede conocer si ha habido aumento o disminución en la producción común de la empresa y qué cambios o mejoras ha experimentado la producción durante el proceso. Eso sería todo de nuestra parte, gracias por su atención. Cabe mencionar que esta información fue recabada de documentos proporcionados por el ingeniero Paulina Valles de la materia de productividad e indicadores.